Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gracia y por su misericordia estamos conectados nuevamente, listos y dispuestos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y el tema en esta ocasión lleva como título: Los enemigos son los de su casa en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la frase que pronto se hará muy popular a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 1, que dice así: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Miremos la parte del texto que dice lo siguiente: ¡Ay de mí! Porque no queda racimo para comer. Es decir, que la frase que pronto se hará muy popular a lo largo y ancho de nuestro planeta es la frase ¡ay de mí! Y simple y sencillamente, la gran mayoría de seres humanos estarán diciendo ¡ay de mí! Porque se vendrá una gran hambruna a lo largo y a lo ancho del planeta. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que se va a disparar a niveles nunca antes visto como consecuencia de la gran hambruna. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 2, que dice así: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Eso significa que la maldad y la violencia, juntamente con la corrupción, se van a disparar a niveles que nunca antes hemos conocido. Sin embargo, el texto también agrega: todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. En otras palabras, el egoísmo, juntamente con la maldad, juntamente con la violencia y juntamente con la corrupción, se van a disparar, se van a incrementar a niveles que nosotros nunca hemos conocido. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver quiénes son los que se encargarán de hacer aún más intensa la terrible crisis que se avecina. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 3, que dice así: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico: para completar la maldad con sus manos. Es decir, además de la maldad de la cual hablamos en el paso anterior, además de la violencia, además de la corrupción y además del egoísmo,
para terminar de hacerla según el texto, para completar la maldad, el príncipe demanda. Y esa es una referencia al líder religioso, al dirigente de la iglesia, al pastor, que en vez de influenciar, dice el texto, demanda, exige, manipula, explota. Y no solamente el líder religioso es corrupto, sino que el texto dice, y el juez juzga por recompensa. Esa es una referencia a los que tienen el poder político. Así que hemos hablado de los que tienen el poder religioso, el príncipe que demanda, y también hemos hablado de los que tienen el poder político, el juez que juzga por recompensa. Y por último, el texto dice, y el grande habla el antojo de su alma, porque esa declaración es una referencia a los grandes magnates de la tierra, a los grandes hombres que tienen en sus manos el poder económico, y con su poder económico hablan a su antojo y hacen con los países y los gobernantes de la tierra lo que a ellos se les antoja. Así que, a manera de resumen, los que se encargarán de hacer aún más intensa la terrible crisis que se avecina son los que tienen el poder religioso en sus manos, los que tienen el poder político en sus manos y los hombres de influencia que tienen el poder económico en sus manos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cómo sabemos que la tendencia del pueblo será la de rechazar la totalidad de la verdad presente. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 4, que dice así: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: el mejor de ellos es como el espino, el más recto de ellos es como zarzal. Eso significa que la tendencia del pueblo de Israel será la de rechazar la totalidad de la verdad presente, porque Dios está comparando al mejor y al más recto del pueblo de Israel, al más consagrado y al más admirado en el pueblo de Israel, como una zarza llena de espinas. Y eso nos lleva a recordar que en la Biblia las espinas son un símbolo del pecado, porque después del pecado de Adán y Eva, entonces brotaron de la tierra espinos y cardos. Por lo tanto, al rechazar la totalidad de la verdad presente en el pueblo de Israel, hay tanto pecado, hay tantas espinas, que el mejor y el más recto del pueblo, dice la palabra de Dios, es representado como una zarza llena de espinas. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el otro pecado que se va a incrementar en gran manera dentro del pueblo de Israel.
Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 5, que dice así: No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. No creáis en amigo. Es muy importante destacar que el texto no está diciendo no creáis en enemigo, ni tampoco está diciendo no creáis en desconocidos. La Biblia nos está diciendo claramente no creáis en amigo, en aquella persona que profesa ser su mejor amigo, porque en este tiempo de la historia, el pecado que va a incrementar en gran manera dentro del pueblo de Israel es el pecado de los amigos que traicionan. Además de eso, el texto dice, ni confiéis en príncipe. Y esa es una referencia a los príncipes, a los dirigentes, a los líderes y pastores de la casa de Israel, en los cuales Dios nos está diciendo que no podemos confiar. Por otro lado, el texto agrega, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Es decir, de la mujer con la cual decidiste hacer una sola carne, tienes que cuidarte y no abrir tu boca, porque el pecado que va a incrementar en las relaciones matrimoniales es el pecado de la traición. Por lo tanto, podemos concluir que el otro pecado que va a incrementar en gran manera dentro del pueblo de Israel es el pecado de la traición. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es fundamental recordar la experiencia de Job, el siervo de Dios, en medio de la crisis. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 6, que dice así: Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: porque los enemigos del hombre son los de su casa. De hecho, el texto nos da algunas ilustraciones de las enemistades que se levantarán en la casa. Porque dice allí, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y en la misma casa donde se supone que debería de ser un pequeño cielo aquí en la tierra, la palabra de Dios nos enseña que la experiencia de Job es fundamental para aquellos que vivimos en el tiempo del fin, porque su peor enemigo en medio de la crisis fue la mujer con la cual se casó, porque esa mujer, doña Job, le dijo al siervo de Dios que por qué retenía su integridad. Mejor maldice a Dios y muérete. Porque hermanos y hermanas, damas y caballeros, la palabra de Dios es contundente al enseñar que los enemigos del hombre serán los de su casa.
Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál será la única forma en que los integrantes del pueblo de Israel podrán alcanzar la salvación. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 7, que dice así: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Quiero que miremos con cuidado cosas importantes en este versículo. Por ejemplo, el texto dice: Mas yo a Jehová miraré. No dice el texto: mas nosotros a Jehová miraremos, porque este versículo enseña que la única forma en la cual podremos alcanzar la salvación es si lo tomamos de manera muy personal y muy individual. De hecho, el texto agrega: mas yo esperaré al Dios de mi salvación. Nuevamente encontramos la importancia de buscar al Salvador de forma individual y de manera muy personal. Y el texto culmina diciendo: el Dios mío. No dice el Dios de nosotros, sino el Dios mío a título personal, a título individual. El Dios mío me oirá. Por lo tanto, la única forma en que los integrantes del pueblo de Israel podrán alcanzar la salvación es si lo buscamos de manera personal y de forma individual. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que Dios castigará severamente a la mayoría del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 4, que dice así: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Porque sin lugar a dudas, una de las razones por las que Dios castigará severamente a la mayoría del pueblo de Israel es porque la gran verdad del juicio celestial que inició en el año 1844 y que le fue confiado al pueblo de Israel para proclamarlo en toda nación, tribu, lengua y pueblo, esa gran verdad ha sido descuidada, ha sido menospreciada y ha sido evadida por la gran mayoría de los atalayas de la casa de Israel. Y obviamente, por esa razón, muchos individuos serán sentenciados injustos e inmundos al finalizar el juicio celestial, y de acuerdo al texto bíblico, después de que termine el juicio, entonces el día de tu castigo viene. Y obviamente, Dios no solamente castigará a los miembros de la casa de Israel que no están preparados, sino que también castigará
a todos aquellos atalayas infieles que no anunciaron la verdad presente del juicio celestial. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver quiénes son los que consideran la totalidad de la verdad presente como un mensaje de amor y misericordia. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 18, que dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del texto, que dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Porque de acuerdo al texto bíblico, los que consideran la totalidad de la verdad presente como un mensaje de amor y un mensaje de misericordia son el remanente de su heredad, que es una referencia al remanente fiel de la casa de Israel. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué es indispensable que el remanente fiel del pueblo de Israel confiese y se aparte de sus pecados. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 19, que dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Él, refiriéndose a Jehová Dios, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esta declaración nos permite entender que es indispensable que el remanente fiel del pueblo de Israel no solamente confiese sus pecados, sino que además de confesarlos, también se aparte de ellos por el poder del Espíritu Santo. Porque no será sino hasta que hayamos abandonado nuestros pecados que en el juicio celestial esos pecados serán borrados. Y una vez que sean borrados, entonces serán sepultados, serán lanzados a lo profundo del mar para nunca jamás volver a ser recordados. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la frase que se va a hacer muy popular en los tiempos finales de la historia de este mundo es la frase: ¡ay de mí! Por la gran hambruna que vendrá sobre el planeta. Vimos también que en medio de esa gran hambruna se va a disparar el egoísmo, la maldad, la violencia y la corrupción. Inclusive nosotros vimos que los que se encargarán
de incrementar esa maldad, ese egoísmo, esa violencia y esa corrupción son los que tienen el poder religioso en sus manos, los que tienen el poder político en sus manos y los que tienen el poder económico en sus manos. Por otro lado, nosotros vimos que la casa de Israel tendrá la tendencia a rechazar la totalidad de la verdad presente, porque lo mejorcito y lo más recto, lo más consagrado y lo más admirado en la casa de Israel será tan malo que es comparado con una mata llena de espinas. Inclusive nosotros concluimos que otro pecado que se incrementará en gran manera en el tiempo del fin es el pecado de la traición. Además de eso, nosotros vimos que los peores enemigos de los fieles seguidores de Dios, los que aman a Cristo y obedecen y proclaman la verdad presente en su totalidad, son los enemigos que estarán en su casa. De hecho, nosotros vimos que la única esperanza que tendrán los integrantes del pueblo de Israel es que tendrán que conocer individualmente y personalmente al Salvador del mundo. Vimos también que Jehová castigará severamente a la gran mayoría de integrantes del pueblo de Israel, tanto los atalayas como los miembros de la casa, porque no se dedicaron a anunciar la importante verdad presente del juicio celestial. Por otro lado, nosotros concluimos que los que consideran el mensaje de la verdad presente en su totalidad como un mensaje de amor, como un mensaje de misericordia, son identificados en la palabra de Dios como el remanente fiel del pueblo de Israel. Y lo último que estudiamos fue que es indispensable que además de confesar nuestros pecados, el remanente fiel también se aparte de sus pecados por el poder del Espíritu Santo, porque de esa manera los pecados serán borrados de los libros celestiales y serán sepultados en la profundidad de la mar. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero recordarles que en este mundo tendremos tropiezo. Y la palabra de Dios enseña que los enemigos del hombre serán los de su casa. Además de eso, quiero recordarles que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.